¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es Meidera, soy consejera bíblica y me encanta que estés aquí, así es que agarra tu bebida favorita y te invito a que seas parte de esta serie de consejería sin filtros. Lo que estamos haciendo en esta temporada, estamos recibiendo preguntas, ya sea tuyas o de las personas a las que invitamos, y estamos contestando como si estuviéramos en la oficina de consejería. Entonces yo no veo las preguntas con anticipación y estamos tratando de que veas y sepas cómo sucede en una oficina de consejería bíblica. Y yo espero que esto te esté ayudando, que te esté animando y que te esté equipando a pensar bíblicamente cuando se trata de resolver problemas de la vida real. Así es que prepárate y acompáñanos en este día, que en donde sea que nos estés escuchando. Y tengo conmigo a Glenny una vez más acompañándome, y ella trae sus propias preguntas, así es que tú y yo vamos a descubrir juntas qué preguntas son. ¿Cómo estás, Glenny? Bienvenida. Buenas, gracias. Gracias otra vez por tenerme aquí. Es siempre un placer. Estaba esperando este día. Qué linda, gracias. De verdad que es una bendición estar aquí. Gracias por siempre pensar en mí. Y aquí vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer algo un poquito diferente porque yo quiero venir a tu consejería como la Glenny de hace como, vamos a suponer, 3 años atrás. Ok. Y esa Glenny, la Glenny que estaba rota, la Glenny que no entendía muchas cosas del Señor. Y entonces esa es la Glenny que va a entrar a tu oficina hoy y hacerte esas preguntas. Quiero hablar un poquito de mi vida, de mi historia. Y cuando yo era pequeña, yo vi mucha violencia con mi papá de verdadero. Y entonces eso como causó siempre como un poquito de miedo, obviamente. Yo me recuerdo hasta de los 3 años. Después de eso me casé a los 19 años. Mi esposo era, en el momento, al principio era bueno, pero después también se puso violento, verbalmente. Nunca física, pero verbalmente. Y después comenzó la infidelidad. 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 Y entonces ahí comenzamos a tener muchos problemas. Y eran muchos problemas, hasta que había hasta una vez que él me hablaba como, oh, ¿por qué no te mueres ya? Eran muchas cosas horribles. Oh, lo siento. Y después de eso, después de 15 años, yo decidí de llevarme a mi hijo y nos fuimos para Nueva York. Y aquí entonces fue otro nivel yo usé todo eso que me pasó y yo quería como un control. Nadie me iba a hacer eso más nunca. Más nunca yo voy a pasar por eso. Ningún hombre me va a decir lo que yo tengo que hacer, me va a hablar mal, porque yo rápido me iba. Yo no tenía ningún problema. Después llegó un tiempo que había un muchacho que yo salí con esa persona y no me gustaba. No me gustaba, pero él hablaba de matrimonio. Ya yo como que me quería casar de nuevo. Y yo quedé embarazada con este hombre donde yo ni lo quería. Y después de eso, como al mes, perdí la barriga. Oh, lo lamento mucho. Y después de eso, yo voy a decir 2 semanas después, perdí otra. Oh. Y en ese caso, yo todavía estaba en la iglesia, pero eso me dio un dolor donde yo, ¿cómo te digo? Yo no veía que Dios estaba en mi vida. Y en ese caso, cuando yo decidí, no, ¿para qué entonces voy a servirle a un Dios que mira que me está castigando? Y mira lo que me está haciendo. Y después de eso, viví con un rencor, con mucho odio. Yo dejé al muchacho porque de verdad no quería estar con él.
Pero como que eso me abrió el apetito de ser mamá. Yo tengo un niño, un hijo, ahora va a cumplir 19, pero nunca me vi como una mamá de nuevo. Mm, So, cuando yo tuve ese embarazo, yo tuve ese apetito de ser mamá de nuevo, mm, pero 2 veces. Y mm, entonces eso fue un dolor de verdad grande que yo tuve. claro. Y esa es la Glenny que va a entrar a tu oficina hoy Ok. y hacerte algunas preguntas que aquí escribí. Eh, la primera es hablar un poquito de mis niñas. ¿Cómo, cómo ese pasado puede hacer que una mujer quisiera tener siempre el control para no volver a sufrir? Mm. Sí, definitivamente es una manera de protegernos, ¿verdad? Para empezar, muchísimas gracias por compartir tu historia. Gracias por esa vulnerabilidad. Gracias por tener la capacidad de ser tan abierta sobre tu propia historia, sabiendo que otras mujeres pueden identificarse, relacionarse con tu Amén. historia y ser edificadas, ¿verdad? Entonces te Amén. agradezco mucho. No Amén. todas las personas tienen esa capacidad de ser vulnerables, ¿no? Sí, Y, claro. y eso es algo digno de honra. Sí, definitivamente cuando vivimos en sufrimiento, es una reacción del ser humano no querer sufrir. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de pecado y el sufrimiento es parte de vivir en este tipo de mundo y personas pecando unas contra otras. Sin embargo, nuestra naturaleza humana hace que no queramos sufrir y desarrollamos diferentes formas, métodos de cómo protegernos. Entonces, definitivamente el control es una manera donde busco protegerme para que nunca más me vuelva a suceder. Lo interesante es que tú lo tienes consciente, ¿verdad? La mayoría de las personas no lo tienen consciente. La mayoría de las mujeres que tienen el reto o la debilidad de ser controladoras piensan que es necesario, piensan Sí, que es alguna cualidad, que es algo bueno, que si no lo exacto. hacen ellas, entonces ¿quién? Que si no están ellas on top of things, ¿verdad? Al tanto de todas las cosas, entonces el Exacto. mundo se va a desboronar. Generalmente alguien que ejercita control se llama, por ejemplo, organizadas. Es que yo soy muy organizada, es que soy tipo A, personalidad tipo A, es que soy colérica, es que, ¿verdad? O sea, Sí. Yo tuve muchas de esas cualidades también. Yo no lo veía como tú dices mal, yo lo veía como que así es que yo puedo controlar las situaciones sí, y nadie sí. me va a hacer nada. Sí, o sea, generalmente lo vemos como algo muy positivo, como algo que es necesario, que me va a mantener a salvo, que me va a proteger, ¿verdad? Y puede ser que hasta cierto momento sí tenemos que ejercitar la sabiduría para no ponernos en una situación de peligro, para no Sí, ponernos en una situación donde podemos ser dañadas, que nosotros nos colocamos ahí. Pero ya cuando hablamos de control, bajo la motivación de a mí nadie nunca más me va a lastimar, yo exactamente. nunca más voy a sufrir, esa motivación es la que te indica Mm, que ese control no es un control ejercitado en base a una sabiduría divina, ¿no? sí. No es por quiero agradar a Dios a través de esto, ¿verdad? Mm, Es más bien estoy buscando protegerme. Y más allá, la pregunta es, si estoy buscando protegerme yo, porque si no, entonces, ¿quién va a hacerlo? exacto. No confiamos en el Ajá. Señor. Entonces, exacto. Estamos Entonces, confiando en uno mismo. ¿dónde dejo a Dios? ¿Qué Ujú, clase de Dios estoy creyendo que tengo? ¿Verdad? Si soy una exacto. mujer cristiana, por Sí, supuesto. Si sí, no soy cristiana, pues sí, lo entiendo perfecto, ¿verdad? sí, Ahora, lo que estamos diciendo ahorita lo estoy diciendo así como muy rápido, pero en una oficina de consejería me tomaría mi tiempo, ¿verdad? En llevarte sí. a que lo descubras, a que lo veas, Mm, porque es tan valioso poder llegar a la honestidad de decir, es cierto, no creo, en la vida real,
no creo que puedo confiar en Dios para cuidarme porque mira lo que me pasó. Sí, Y exacto. permito que mi pasado me informe y me distorsione la visión que tengo sobre Dios. Ujú. Y llegar a ese punto de honestidad es tan importante, Sí, es tan valioso, porque una vez que llego a ese punto, entonces sí puedo decir, Señor, ayúdame. amén. Ayúdame a no tener una visión distorsionada de quién eres tú, a pesar de lo que me sucedió. Exacto. Sí, yo me recuerdo y yo de verdad pienso que muchas de las veces yo pensaba así, obviamente, porque yo no tenía esa relación con el Señor, aunque lo conocía en mi manera. Yo hice Ujú. un Dios de Mm, Dios. qué interesante. Y entonces yo pensaba que Dios iba a ser, Dios estaba demorando demasiado. Mm, Yo no tenía esa paciencia para esperar en la cosa, en todo, hasta para cambiar. Yo mm, decía, Dios, ¿para qué me busca? Si yo no puedo cambiar, yo no mm, sé, usted me sigue castigando. Yo lo veía a él como un Dios que no lleno de amor. mm, Yo lo veía que él castigaba, mm. que eso es lo único que si tú no eras perfecta, entonces Dios te castigaba. Y Y entonces, eso ¿para era qué lo intento? ¿Verdad? ¿Para qué intento exactamente, caminar en santidad si exacto. es un Dios de juicio, de condenación, Y yo no que... estaba lista, yo Mm, no estoy lista para esto. Yo me recuerdo antes de yo venir a la iglesia, yo me recuerdo que yo decía, cristiana, yo no puedo ser cristiana nunca en mi vida, porque es que yo no quiero cambiar. Maybe cuando yo tenga como unos 60 años, 70, pero yo no puedo cambiar. este Dios exige mucho. No, demasiado. Pero es porque yo quería hacerlo yo misma. Yo no Mm, estaba esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque no tenía paciencia. mm, Y eso es una cosa que de verdad yo entiendo muchas personas que a veces se desespera y sí, hacen cosas que no deberían sí. porque es que no están esperando y no confían en el Señor. No Ujú, lo conocen, no tienen esa relación que toma tiempo para tener. No, no es de un día para otro, pero es una cosa bella. sí, Es una cosa que de verdad que transforma. Lo sí. más que conoce al Señor, lo más que nos va a querer hacer, Agradarle. ajá, que vas a querer agradarle. Sí. No vas a querer pecar, no vas a querer a tener la misma amistad. Va a ser mucho cambio en ti. Ujú, Pero eso toma tiempo y eso sí. de verdad tiene que llegar a un momento donde que tú tienes que sometirte y decir, no, yo no puedo, ya yo me he cansado de hacerlo así, 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 ya yo te lo voy a dar todo. Ujú, Tú ahora tienes el control de mi vida. sí, Y sí. así tenemos que llegar a un punto que tenemos que estar así con el Señor. Sí, sí, Ah, constantemente mi esposo, cuando estamos en consejería, sobre todo matrimonial, y habla a los varones, por ejemplo, él dice, ¿eres hijo de Dios? Y generalmente la persona dice, sí, sí, soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús es mi Salvador. Y luego mi esposo dice, ¿y Él es tu Señor? mm, Hay una gran sí, diferencia entre que nada más sea tu Salvador y que también sea tu Señor. amén. Tu Señor quiere decir que te gobierna, que Exacto. señorea sobre ti, que le has sometido, le has entregado el control Ujú, de tu vida en todos los aspectos, no nada más un domingo a las 10 de la mañana, exacto. pero en la forma en cómo piensas, en los shows de televisión que ves, en lo que lees, en lo que hablas, en lo que dices. Y como bien lo dijiste, no se trata de que servimos a un Dios tirano Mm, que nos exige todas estas cosas. Se trata de que cuando conocemos su bondad, su amor, la belleza que es estar en su presencia, deleitándonos en Él y Él en nosotros, todo lo demás termina siendo basura. sí, y todo, y recibiendo ese amor, porque es el problema, que Mm, mucha gente no conocen el amor, mm. ellos se creen un amor del mundo. Ah, tan bueno ese punto. Sí. Y si tú no entiendes el amor que Dios da, que ese amor nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo te puede dar, si cuando ya tú recibes amor,
tú no tienes que hacer nada. Exacto. Y si las cosas que tú haces por el amor que Él te da, y tú Sí. dices, wow, gracias a Dios por ese amor, yo voy a hacer eso porque yo quiero agradarte. Así es. Perfecto. Ujú. Sí, amén, amén. Amén. Bueno, la otra pregunta que quiero hacerte es, am, yo en ese momento, yo nunca le pedí al Señor que yo quedara embarazada, Mm, porque Él primeramente me va a dar ese anhelo mm, y después me lo quita. mm, No una, dos veces. mm. Cuando yo nunca oré por eso, yo nunca le pedí eso. Y ya, si me puedes contestar eso, y te quiero decir algo después de eso, porque también yo me recuerdo cuando tenía la segunda barriga, yo me recuerdo preguntándole al Señor, oiga, si usted me concede este embarazo, yo voy a casarme, yo voy a hacer todo lo que usted dice que yo debería hacer y Mm. voy a tener mi familia entera yendo a la iglesia. Yo quería comprometerme con el Señor. Porque yo que anhelaba en ese momento. Y Ujú. obviamente por eso que me enojé con el Señor. Claro. No porque yo estaba en pecado. Yo Mm, me enojé porque yo le hice esa promesa. Ok, usted me hace eso, yo te prometo esto. ujú. Y entonces Dios no me Entraste en negociaciones con Dios. Ajá, qué vergüenza, Dios mío. No, la verdad es que muchos lo hacemos, la mayoría lo hacemos y no es que todos lo hacemos, Sí. ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante y estoy tratando de pensar cómo contestarla en una forma donde podamos ser sabias y amorosas, ¿verdad? Porque, y aquí es aquí es donde dice mi hija que me distraigo antes de contestar la pregunta, pero es que estoy pensando, si una mujer en esta situación viene y le pregunta esto a una hermosa hermanita de la iglesia que tiene 30 años de ser cristiana, hay una tentación muy grande Ujú, de contestar, pues mija, claro que Dios no te lo iba a dar porque estabas en pecado y eso es una ujú. consecuencia de tu pecado. Sí, Esa es la tentación inmediata sí. de condenar y de juzgar. Ujú, Sin embargo, a eso me ha llamado Dios, ujú. a ser juez y parte de la Exacto. historia de otra persona. Ujú, Entonces, por un lado, hay verdad que podemos vivir consecuencias de nuestro pecado. sí. Pero por otro lado, Dios sigue extendiendo su amor, Amén. su misericordia. Y todo bebé Mm, es una bendición. amén. Cualquier producción de vida es una bendición. Amén. Entonces, en este caso, caminar junto con esta mujer que perdió 2 embarazos requiere un nivel de amor y compasión primero, Sí. antes que cualquier declaración de decir, pues claro, es una consecuencia de tu pecado. Sí. Sí. Porque es ahí donde entran las distorsiones de quién es Dios. Mm, A veces es a través de las palabras yeah. que decimos como cristianos, Sí. porque no estamos alineados con el carácter del Padre. Sí. Entonces, yo creo que teniendo a esa Glenny en mi oficina que diga, ¿por qué Dios me lo quitó 2 veces si yo no tenía deseo de ser mamá y ahora lo tenía y ahora Dios me lo quitó? Número 1, yo lloraría junto con ella Ujú, y extendería compasión de decir, eso debe doler mucho sí. y puedes grieve it, puedes adolecerte en su presencia. Ujú. Y me estaba acordando del caso de David y Betsabé, ¿verdad? Oh, Eh, ¿Por qué Dios permitió que este bebé llegara a término y naciera? sí. Y a los 7 días el bebé morir, Wow, yeah. ¿verdad? No es porque es un Dios tirano y tormentoso. Ujú, Había un plan mucho más allá que ni siquiera la Biblia lo deletrea. Porque si tú te fijas,
no hay una explicación de por qué Dios permitió que eso sucediera. Inferimos cosas a través de lo que David escribe en los Salmos y de lo que sucede después y todo. Podemos sacar implicaciones pero Dios en realidad nunca se da a explicar el por qué. Y creo que en parte es porque la vida es tan preciosa a los ojos de Dios. La vida de un bebé es tan Amén. preciosa a los ojos de Dios, que independientemente de las circunstancias en las que se conciba, Él tiene un amor inexplicable para con ese bebé. Amén. Y Él sabe mucho más allá de lo que nosotros podemos prever, planear o entender. Entonces, además de consolar a esa mamá, también yo diría, podemos ayudarte a extender tu confianza en un Dios soberano, Amén. que aún y que Él nunca te dé una explicación de Ujú. por qué, podemos reconocer que Él da la vida, Él quita la vida, y en medio de eso, Él sigue siendo un Dios de amor. Amén. Él sigue siendo un Dios de compasión. Entonces, aunque Dios nunca me lo explique, puedo confiar o puedo rogarle, ayúdame a extender mi capacidad de confianza en ti. Ayúdame a extender mi capacidad de creer en ti y que tú sabes mucho mejor que lo que yo pudiera haber sabido. Amén. Y pasaría tiempo con esa Glenny para que ella encontrara consuelo, porque perder 2 bebés, 2 hijos, tener Ujú. 2 hijos en el cielo, es digno de caminar con ella Amén. en esa restauración, en ese consuelo. Pero no me atrevería a dar un porqué, porque eso me pondría a mí en una situación de que yo tengo acceso a la soberanía de Dios Sí, exacto. y tengo acceso a su conocimiento. Sí. Una posibilidad puede ser consecuencia de pecado, claro, pero yo no tan fácil me atrevería Ujú. a decirlo de esa manera, porque yo no soy Dios. Claro. ¿Y en qué sentido, en ese momento de la pérdida, en qué sentido eso va a levantar, animar, a ayudar a esa Glenny a conocer a ese Dios de amor? Amén. Ahora, eventualmente, sí llegaríamos a hablar del pecado, ¿verdad? Claro, no, sí. Eso era algo que te quería hablar también, porque en ese tiempo, yo me recuerdo cuando yo tuve la primera conversación contigo, yo estaba rota. Y en ese momento yo me recuerdo que Dios estaba bregando conmigo y Él me estaba enseñando que era por mi pecado. Ya yo lo sentía. Y cuando estábamos teniendo conversación, no era en la consejería, pero Informalmente, como sí. amiga Era y una consejería pastora. informal. Sí, exacto. Yo me recuerdo que lo que tú viste en lo que te conté fue que yo no conocía al Señor. Mm. Y porque yo no conocía al Señor, yo rápido pensé que Dios me lo estaba quitando Por castigo. por castigo. Ujú. Pero tú me dijiste, estudia la vida de Jesús. Y yo me recuerdo que yo fui y yo dije, bueno, maybe lo veo muy diferente. Déjame ver exactamente quién es Jesús. Yendo a la iglesia, tratando de regresar a la iglesia y todo. Y cuando yo me siento a leer los de evangelios, yo leí todos. Cuando yo comencé a leerlo, yo dije, wow, ok. Pero algo me dijo, ahora léelo desde Génesis. Cuando yo leí Génesis y leí los otros libros, vi que Dios de hace mucho quería la atención y el amor de nosotros. Y nosotros siempre hacíamos lo que queríamos. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, Dios no quiere tanto aunque uno esté en pecado, aunque uno esté haciendo la cosa que uno quiera hacer. Dios todavía te busca, Dios todavía te quiere. Y Dios va a hacer con eso, Dios va a hacer con eso todo, lo va a hacer por bien.
porque mira cómo estoy ahora. Dios usó ese momento que sentía como que era lo peor de mi vida para entonces restaurar a Glenny. Porque Dios conoce también que yo no iba a hacer las cosas, hacerlas porque yo quería. Yo tenía que coger mi atención. Mm. Y esa era una de las maneras que Dios sabe que para la Glenny, que era terca, que no escuchaba nada, que no iba a escuchar a alguien como tú o como yo. Dios me conocía tanto, me conocía como cómo coger mi atención. Mm. Y para mí las cosas drásticas me cogían la atención. Yo sufría en el sufrimiento, yo como que me calmaba porque yo necesitaba sanar. Y yo siempre lo buscaba después en cosas que no eran, pero en este caso yo creo que Dios tenía ese propósito para que entonces yo lo viera y vea su mano en mi vida. Ujú. Porque sí, fue algo terrible para mí, pero mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida, Claro. mira todo el cambio, la transformación que Él ha hecho en mi vida por todas esas cosas. Y Ujú. ahora yo uso todas las cosas de mi testimonio como para ayudar a alguien, a muchas mujeres. Tengo mis ministerios, tengo cosas que yo no me imaginaba nunca tener. Ujú. Nunca yo pensé que Dios me iba a tener así a donde yo estoy en este momento, Claro. pero era porque Él tenía que mostrarse Ujú. en esa parte de mi vida, Ujú. mira, tú sufriste, pero mira lo que voy a hacer contigo. Claro, claro, como siempre digo, ¿verdad? No desperdicies tu dolor. Exacto. Ahora, aquí hay un punto doctrinal muy importante en cuanto a la doctrina del sufrimiento. Hay una tendencia a creer que es necesario sufrir para aprender las lecciones. Ujú. Y yo no creo que eso es lo que la Biblia nos enseña. Yo creo que la Biblia nos enseña es que Dios utiliza el sufrimiento para aprender las lecciones, pero no es que Él nos da el sufrimiento como, o sea, ¿cómo te diré? No es decir, no es un Dios que dice, yo quiero que tú sufras porque así es como vas a aprender. Mm. Sino que en medio de nuestras decisiones y vivir en un mundo caído, nosotros sufrimos, Sí. pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso que utiliza ese sufrimiento para acercarnos a Él. Amén. Es muy diferente a pensar en un Dios que es tirano o que le complace el dolor para decir, Él me tiene que poner a sufrir para yo poder aprender. Sí. No sé si logras ver la No, diferencia. sí, no, lo dijiste perfectamente. Yo lo veo exactamente así, pero fue que lo dije como más. No, lo quería aclarar porque, Sí, porque hay muchas mujeres que piensan verdad. que Dios nos manda los dolores, nos manda el sufrimiento, porque es la única manera de aprender. Y no, el salmista dice, me fue bien ser afligido porque solo así aprendí tus estatutos. Pero eso no significa Dios te da en la aflicción, porque hay mujeres que inclusive he escuchado decir, es que el Señor no nos manda los dolores para que podamos depender de Él. No. El dolor ya va a pasar. Sí, es verdad. El sufrimiento ya va a pasar porque vivimos en un mundo caído y porque pecamos y otros pecan en contra de nosotros. Y lo que Dios hace es que Él nos redime, Él compra el dolor y dice, voy a utilizar esto para tu bien y para mi gloria. Sí. Pero no es que Él en primera instancia hubiese querido No. que pasáramos por ese dolor. No es que Él Sí. en primera instancia hubiese deseado que sufriéramos eso. Pero como tú misma lo dijiste, a veces necesitamos que nuestra atención sea llamada. Sí. Y desgraciadamente como seres humanos, porque eso es tan común en la mayoría de nosotros, No, ¿verdad? no. Necesitamos algo que duela para que tenga nuestra atención. Es parte de esta naturaleza quebrantada, esta naturaleza caída del ser humano, ¿verdad? Entonces, es tan sutil la diferencia, pero al mismo tiempo tan grande, porque aquellos que no entienden la doctrina del sufrimiento como una forma de Dios lo utiliza para redimirlo, para rescatarlo y darnos un propósito. En tu Amén. caso, el Señor ha rescatado este
esta historia para usarte para bendecir a otras mujeres. Amén. Sin embargo, no fue que en primera instancia Dios lo hubiera planeado así, Sí, yo me ¿verdad? Que Él imagino que hubiera no. querido que tú sufrieras así, que Él hubiera querido ese dolor. Y esa gran diferencia en nuestra doctrina de sufrimiento es lo que afecta la forma en cómo vemos a Dios. Amén, sí. Y por eso Dios tuvo que corregir esa forma en cómo tú veías a Dios, porque Ujú, obviamente ese sentimiento de estar enojado contra Dios ujú, tenía que ver con esa pequeña distorsión de esa teología de sufrimiento, ¿verdad? sí, Una vez que ya Él corrigió esa distorsión y ahora tú ves a un Dios como un Dios de amor, logras ver el efecto de redención, el efecto de rescate que amén. tuvo esa historia de dolor, ¿verdad? Y es algo constante, porque mientras estemos en este lado del cielo, vamos a tener otra historia de dolor y otra historia de Sí, dolor y otra historia de dolor. Sin embargo, si siempre lo vemos desde la perspectiva de un Dios de amor, de un Dios que rescata, de un Dios que utiliza eso, que a pesar de ese dolor, Él va a traer un propósito, entonces vamos a poderlo navegar muy diferente. sí. A opuesto a tener una distorsión de Dios de que, ¿really? ¿Otra vez? Sí. Pero ¿por qué no me das un chance? O Ujú, sea, otra vez, otra prueba, ¿verdad? Porque estamos viendo a Dios constantemente como un Dios castigador, como un sí. Dios malo, como un Dios que no es lo suficientemente bueno y siempre me está mandando pruebas y siempre me está mandando sufrimientos y siempre me está dando dolores. Es increíble cómo nuestra visión de Dios afecta cada forma en cómo reaccionamos ante una situación difícil. Amén, sí. Y me estaba riendo porque en mi grupo hay alguien que siempre dice, ay Dios mío, ojalá que no escuche esto. Pero Y si lo escuchas, te queremos como quiera. siempre dice, cuando cuando él no escucha, cuando él no ve cuando él ve que su vida está perfecta, como en ese nivel que está bien, como que nada está pasando, él se preocupa. Porque él, como para él, le dice, cuando yo estoy pasando por algo, yo me acerco hasta más y más siempre a Dios. Para Ujú. mí, yo estoy más contento cuando me pasa algo. Wow. Y yo, wow, Ujú. porque nadie piensa así. Yo nunca lo había oído así, pero me río porque yo digo, wow, eso tampoco es saludable, pensarlo así. Sí, no, definitivamente no. Sí, O sea, ¿cuál es tu teología del sufrimiento y cuál es tu visión de Dios, verdad? sí, ¿Crees que a Dios le complace mantenerte sufriendo todo el tiempo exacto. porque es la única manera en que vas a estar cerca de Él? Ahí yo hablaría mucho sobre la rebelión de tu corazón. Sí. Eres rebelde de tal forma que siempre tienes que estar en dolor para estar cerca de Él. Pues no, mejor Sí, arrepiéntete. sí. No seas rebelde y mejor sé humilde y por las buenas mantente Amén, cerca amén. de Él. No, no Sí, sé. sí, Ay, sí, no, pero siempre lo he mencionado ya como 2 o 3 veces y yo nunca le he contestado. Yo como que me quedo, ¿qué? Perdóname. Te Ah, queremos, te queremos. pero entonces la otra pregunta que te quiero, creo que es la última. Ok. Entonces, esa parte, la contestamos ya porque yo dije, he tratado de cambiar muchas veces. Oro, lo intento, prometo hacer mejor, pero no cambio. ¿Qué Mm, dice Dios cuando una mujer llega a ese punto? Que mm, viene, para mí fue cuando recibir el amor de Cristo fue lo que me hizo cambiar ese punto y ujú, cambiar la forma que veo al Señor ujú, y ver lo como que él quiere lo mejor para nosotros. Él nunca va, somos sus hijos, ¿no? Él no va a querer que uno sufra, como dices tú, o no va a querer que uno esté en pecado, o no ujú, va a querer, pero sí, Dios de verdad ha hecho una cosa grande y gracias a Dios que yo no lo veo así, porque era feo, es una forma horrible de vivir. sí. Y de verdad, si tú en este momento sientes eso, lo que están escuchando, yo te invito que tome tu tiempo
leyendo la Biblia. Y no solamente leyéndolo, estúdialo. Y ten en su presencia, porque lo que más me ayudó, aparte de eso, está en su presencia y contarle todo lo que yo sentía en mi corazón, contarle que yo no puedo sola y tener esa conversación como si fuera así mismo tu papá, porque es tu papá. Y yo había muchos días que yo en el piso me tiraba. Y yo nada más yo me recuerdo siempre esta historia de la mujer del problema de sangre, que ella agarró su vestido. Y yo esa imagen en ella en el piso así agarrándolo, eso yo siempre estoy ahí. Porque yo no quiero dejarlo. Yo sé que si yo lo toco, estoy en su presencia, Dios va a hacer algo en ese momento. Me va a dar su paz, voy a recibir su amor, voy a recibir algo. Pero siempre estar en su presencia, estar leyendo, buscándolo, eso te va a cambiar la vida, la forma de pensar, la forma de las cosas que tienes en el corazón. De verdad, si Él lo hizo conmigo, yo te aseguro que Dios va a hacer algo grande. Y Dios te va a limpiar todo ese dolor que tú tienes. Y es una cosa linda porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Así es. Amén, amén. Amén. Nada más que agregar. Quédense con esa palabra de parte de Dios. Muchas gracias, Glenny. Amén. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.